Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Helios Radio nuevamente. Este es un programa especial dedicado al gran compositor y escritor José Antonio Michel. Con ustedes y con nosotros César Michel, el hijo de este gran compositor que viene a platicarnos un poco de la vida y éxitos de su padre. César, es un gusto tenerte con nosotros. Gracias por darnos esta entrevista. Gracias. ¿Y qué nos puedes platicar de este gran compositor que, para que la gente que no sepa, es entre muchas canciones y muchos éxitos el autor de la canción Luna de Octubre? Duraznito, Como Nunca. Como Nunca, pero particularmente Luna de Octubre que grabó Pedro Infante, por cierto. Sí. Es todo tuyo el micrófono, mi querido César. Pues bueno, quiero mencionar que fuimos 6 hijos de un matrimonio, 4 mujeres y 2 hombres, de los cuales soy el menor. Mi padre nace en Tonaya, Jalisco, Tonaya con Y, cerca del Grullo y de Autlán. Toda la rama de los Michel viene de ahí de Jalisco. Originalmente toda esa familia viene de los Jalisco. Papá era Michel Santana. Entonces pues él nace en 1921, un 12 de junio, y siendo también el tercero el segundo hijo varón que tuvo el don Manuel Michel Ruelas y doña María Santana García. Son sus padres de mis abuelos. Bien, entonces pues él desde muy temprana edad pues, llevaba una vida muy sana, campirana. En esa época pues estaba más virgen del campo, todo, y las estaciones bien definidas, todo era más natural, más bello. Entonces él tendría unos 18 o 19 años, en 1939, aproximadamente 38, escribe la canción Luna de Octubre. Hizo una primera versión que se modificó un poco después, pero la primera versión, la original, estaba muy joven, como digo, unos 19 años cuando mucho, en 1939 aproximadamente. Entonces, él frecuentaba, voy a platicar la historia de esta canción para que conozcan la verdadera historia contada por mi padre, y yo la transmito tal cual. Yo no le agrego nada de mi cuenta, es la versión original de mi padre. Entonces, él era muy enamoradizo, él fue muy noviero y siempre fue enamorado de la mujer, tuvo muchas novias. Entonces él desde jovencillo ya había tenido algunas noviecitas, pero en particular se enamoró bastante de una novia suya que vivía ahí mismo, en Tonaya, Jalisco, de la familia Pérez Rulfo Vizcaíno. Desde Rulfo pues me suena porque Juan Rulfo, el escritor, el famoso literato también de originario de Jalisco, Juan Rulfo, su nombre completo era Juan Rulfo Pérez Vizcaíno, hermano de Eva Pérez Rulfo Vizcaíno. Eva, su hermana, fue la que fue novia de mi padre, la señora Eva Pérez Rulfo Vizcaíno. Bien, esta familia pues eran acomodados, eran pues, gente ahí de cierta posición social en Tonaya, Jalisco. Entonces pues mi papá, siendo ellos dos muy jóvenes, doña Eva y mi padre, pues en una de tantas veces que se habían visto, de esas muy románticas y respetuosas forma de cortejar que se llevaba antes, de ir a cantar al balcón y ir a saludar a la novia al balcón, pues, era otra forma muy hermosa, muy romántica de cortejar a una mujer, ¿verdad? Con las costumbres provincianas, pues allá en los años 20 todavía se conservaban esas tradiciones. Entonces, pues él venía precisamente de estar en el balcón con su novia platicando y unos besos y abrazos y esto. Entonces pues él venía regresando muy contento de haber platicado y convivido con ella un buen rato. Entonces en esa época pues había más parajes de vegetación, pasaban por debajo de puentes, etcétera, para comunicar las diferentes residencias. Entonces mi padre se dirige a su casa, por la casa de mi abuelo, don Manuel, y entonces al ir cruzando un puente y en el campo, era a finales de octubre, cuando las estaciones estaban muy definidas, entonces ya no llovía y la luna aparece más grande, luce muchísimo en el mes de octubre. Casi todos los meses, pero parece que hay un acercamiento de la Tierra, inclusive los astrónomos conocen de eso más, que se acerca un poco más la Tierra por octubre o noviembre al planeta Tierra o la Luna. Bien,
Entonces, pues era una noche romántica, bella, preciosa, despejada, sin lluvia, con una luna llena, preciosa. Y ya sabemos que la luna pues ha inspirado muchísimas canciones, muchas obras artísticas, de pintura, de música, de teatro, de todo, literarias, etcétera. La luna es, gracias a la luna junto con el sol le debemos la vida del planeta Tierra, los dos, al sol y a la luna. Entonces, algo tiene enigmático que presenta la luna llena, y aparte tiene efectos físicos sobre el ser humano, que no les has hecho estudiosos, han llevado ese tipo de estudios, gente que se dedica a estudios serios. Entonces, pues, no sé si habrá contribuido a la inspiración de mi padre, porque parece como que le fueron dictando, fue creando la melodía y la letra, porque la letra y música es de él, las dos cosas. Entonces él pues no la apuntaba. Poco después mi tío el más chico, Manuel, que es el único que queda vivo a la fecha de hoy, que estamos a día 30 de noviembre del año 2015, mi tío Manuel, el más chico, del año 28, pues ya está grande, él era su... Perdón César, ¿quiénes son los que conformaban en sí el trío de los hermanos Michel? El trío de los hermanos Michel lo conformó, primero se formó por un dueto. Primero originalmente fue un dueto, pero conformó curiosamente mi tío el mayor de los hombres y mi tío el menor de los hombres. Porque fueron 5 hombres, de los cuales se dedicaron al trío como más 3. Otros 2 se dedicaron a otro tipo de cosas que otros 2 tíos. Y una tía, la más chica, la única mujer fue la más chica, pero ella falleció en el año 80 de cáncer, fue la primera a fallecer, la más chica. Bien, entonces, primero mi tío Ignacio el mayor y mi tío Manuel el menor de los hombres, Manuel Michel, conforman un dueto, muy jóvenes ellos, muy jóvenes, de 18, 19, 20 años, se van a hacer vida, a buscar abrirse puertas. En Los Ángeles anduvieron mucho tiempo, en Baja California y en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Tengo entendido inclusive que tu padre vivió en Rosarito, ¿verdad? Sí, de hecho mi padre, entonces el dueto se formó por el año 47, aproximadamente 46. Y mi padre se agrega ya para formar el trío en 1950. Entonces mi padre, porque sabía piano, le había estudiado piano, su objetivo de él era estudiar para ser director de orquesta, pero no lo logró porque tuvo un problema con un maestro, etc. No se logró completar su sueño de ser un director de orquesta, pero conocía bastante de música, él ya había estudiado piano bastante avanzado. Bien, entonces con sus conocimientos musicales se incorpora y forman el trío Hermanos Michel, así se llamó, trío Hermanos Michel, siempre conservó su nombre original, que surgió de 1950, termina en 1978. Entonces mi padre se casa en 1950 con mi madre, en paz descanse, se llamó en vida María Guadalupe Arámbula Vega. A ella le compuso una canción que se llamó Mis Mejores Años. Esa es la canción que le compuso a mi madre, pero esa fue aparte. Entonces, sí, ellos se casan en 1949 y casi recién casados se van a vivir allá a Tijuana y Rosarito, más bien Rosarito, entonces eran las playas vírgenes casi. La hermana república de Rosarito, me digo yo. Rosarito, sí, platicaba y padre mucho de Rosarito, que como entonces era casi virgen todo eso. Pues fue propietario de unos terrenos que luego los vendió, tuvo ahí unos terrenitos en Rosarito. Tuvo amistades, entre ellas doña Amalia, que aún vive, Amalia González, que vive en Tijuana, la Mesa. Son amistades de esa época, de esos años, de principios de los años 50. Entonces él ya llega con el trío, pero ya sus canciones ya la mayoría ya las había compuesto, la mayoría, no todas, pero Lunas de Octubre, que es la principal, ya la había compuesto. Inclusive por el año 50 hace la primera grabación, la modifica un poco para grabarla. La primera grabación la hace el dueto, y después una cantante que se llamó Margarita Padilla. Pero con Margarita Padilla hubo un defecto de grabación de la disquera y retira la mayoría de las copias porque estaba defectuosa la grabación. La disquera toma la decisión de recuperar lo que se había distribuido de esas copias. Y no gustó mucho la versión con doña Margarita Padilla, no gustó mucho. Cosa providencial porque finalmente la graba el trío y es el éxito con el trío Hermanos Michel. El éxito es original del trío Hermanos Michel. La canción se graba en 1950, para 1954 logra el primer lugar en ventas, con un diploma que le da la FAM, la promotora hispanoamericana de música, les da el diploma de primer lugar en ventas del año 1954. Estaba pegando muchísimo, porque fue el día del 52, 53, 54, 55. En 1956 aproximadamente, un poco antes de morir, un año antes de fallecer, se le encarga que la grabe don Pedro Infante. Se le encarga que la grabe. Entonces
una anécdota muy curiosa, porque él era de muy buen comer y pues, hacía ejercicio y todo. Entonces a él le presentaba el director artístico las canciones que tenía que grabar, entre ellas La Luna de Octubre, se la encargan muy especial. Entonces él la fue dejando al último con ganas de grabarla otro día, porque dice que mi papá platicó con él después y le explicó a don Pedro que pues, veía la letra muy grande, dijo no la dejo para otro día porque está la letra muy grande, la fue dejando al último. Entonces resulta que el director artístico revisó lo que había grabado y le dijo, oye, te falta esta y te falta La Luna de Octubre, y dice, no te vas de aquí sin grabármela. Pues yo aquí te traigo lo que tú quieras de comer y come lo que quieras, pero tú no te vas sin que me la grabes. Entonces la grabó cansado. Realmente eso se lo platicó don Pedro a mi padre, porque don Pedro era del 17 y mi papá era del 21, se llevaban pocos años. Entonces le dijo, dice, no me agradezco, dice, porque si me escuchas, yo me escucho cansado. De por sí él cantaba así romántico, voz bajita. Entonces, si lo escucha uno con detenimiento, se le escucha ya un poco cansadito. A lo mejor le salió hasta más romántica por ese detalle a don Pedro Infante. Y mi padre le compuso una canción pensando en él que se llamaba El Acaparador. Por aquello de que era muy mujeriego y El Acaparador. Pero la iba a grabar cuando se accidenta y fallece don Pedro Infante en el 57, ya, 15 de abril. Entonces, pues la canción que quería quedar yo muy claro eso, que la canción 1 de octubre la compone mi padre en Tonaya, Jalisco. Tonaya, cerca del Grullo y Autlán, sí, Tonaya con Y, y se la dedica a doña Eva Pérez Rulfo Vizcaíno, hermana de Juan Rulfo, que era su novia. No se casó con ella, finalmente se separaron por diferentes circunstancias, intervino un hermano mayor que había que era militar, y pues por poco ahí hay pleito ahí de balazos con mi padre, pero lo aprudentaron porque los dos eran muy jóvenes. Claro, este joven ya era mayor que mi papá, fácil unos años más. Él era militar, entonces eran muy delicados con las hermanas, ¿verdad? Venían con recelo a los que se acercaban a ellas, aunque fuera gente de confianza. Claro. Pero eran los padres y los hermanos mayores, cuidaban muchísimo a sus hermanas, eran muy recelosos. Entonces, entonces quería yo dejar muy claro eso, que si se la compone a doña Eva Pérez Rulfo Vizcaíno. Una anécdota muy curiosa es que doña Eva le da cáncer, ya estoy hablando de finales de los años 80, como el año 90, por ahí 1990, no tengo el dato exacto, pero debe ser a los 1990, cuando se comunica doña Eva con mi padre y le dice, mira, te hablo porque ya tengo cáncer, ya me dijeron voy a fallecer ya pronto, me dijeron, estoy desahuciada. O sea que siempre continuó la amistad con tu padre, ¿eh? No mucho, o sea, se hablaban casi nunca, o sea, pasó mucho tiempo, de hecho de doña Eva se casó. Mi padre supo que se había casado. Él en un regreso allá a Tonaya, hasta su hermano se disculpó con él en esa época, que se había comportado un poco rudo con él, pero ya estoy hablando de los años 70 o 60, que habían pasado años de eso. Entonces pues hubo un convivio muy bonito y entonces doña Eva se casa, pero el marido no fue un matrimonio muy feliz, no conozco los detalles, pero se separan. Y doña Eva, no sé si tuvo hijos, no desconozco, me gustaría entrar en contacto con ellos, por cierto, por si alguien conoce parientes de los Pérez Rulfo Vizcaíno, para ver si tuvo hijos doña Eva. Entonces, pues resulta que se separan y hasta el año 1990 yo fui testigo de una comunicación que tuvo doña Eva desde Tonaya, hablando con mi padre. Y pues habló para despedirse de mi padre. Dijo, mira, yo estoy muy enferma de cáncer, ya yo voy a fallecer. Entonces hablo para recordar, y estuvieron platicando cerca de 2 horas por teléfono. A mi padre le daba ánimo, no, date ánimo. Hermoso, no dejes de luchar, ten optimismo. Pero ella estaba su cáncer muy avanzado. Y le dijo, no, ya te hablo porque francamente, y duraron casi 2 horas platicando, yo fui testigo de eso, y se despidieron. Mi padre con la esperanza de que se recuperara, a ver si se podía ir, pero no, parece que doña Eva falleció finalmente. Entonces, pues esa fue la conclusión de la historia, de ese romance que originó la canción Luna de Octubre. Oye, César, bueno, mucha gente recuerda a tu padre como un compositor, pero poca gente conoce la faceta de tu padre como escritor. ¿Qué me puedes decir al respecto? Pues es algo muy interesante que se toca en el tema, gracias, porque él como digo, era un hombre poeta, romántico, enamorado, entonces por eso se le propició el amor a la música, por eso estudió para pianista, y guitarra también. Entonces
él era un hombre de arte. Un bohemio, sí, arte. Nunca fue tomador, no se emborrachaba, nunca se dejó envolver. Sí, bohemio en el buen sentido. Sí, el convivio, la trovador, el hombre de arte que canta, ¿verdad? Unos son los borrachos y los bohemios son otros. Sí, no, yo no entendí eso, perdón, sino que también quería yo aclarar eso porque desgraciadamente en el medio artístico se da mucho, y más entre los cantantes y los músicos, el alcohol circula a toneladas, a litros, el alcohol y otras sustancias por ahí que no, ni mi padre nunca lo llegué a ver borracho, ni mi madre. Le gustaba tomar, sí, pero se medía mucho, y muy de vez en cuando. Pero él nunca se dejó envolver por el alcohol. De hecho, él tenía una personalidad muy definida. Era muy sano, él siempre conservó esa costumbre de provincia, de levantarse temprano, a caminar mucho, porque era lo que él practicaba mucho. Fue montañista, eso también casi nadie lo conoce nada de él. Él estando trabajando en las Secretarías de Hacienda, donde trabajó mi hermana, conoció a mi madre, forman 20añero todavía, forma un club de montañismo. Entonces él organizó excursiones para entrenar primero en el Ajusco y serranías de aquí del Pepe, pero subieron varias veces al Popocatépetl y al Iztaccíhuatl. Subieron varias veces. Entonces inclusive con mujeres, iban también grupos de mujeres valientes que se iban con ellos a subir a la montaña. Entonces, siendo que el Iztaccíhuatl es más peligroso que el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl es más riesgoso, mucho más poder llegar a la cima. Bien. Entonces él fue un hombre de sano, se acostaba temprano, no le gustaba desvelarse, aunque el medio artístico por su trabajo se desvelaba, pero fuera de su trabajo él siempre se acostaba temprano, no cenaba, era un hombre de comer fruta, era un hombre sano. Entonces él, un poco de tiempo después, ya en el año 70, ya cerca de cumplir los 50 años, pues decide dejar un poco el mundo de la canción. Porque dice, no, me llama ahora la faceta de escribir libros. Entonces él ya tenía un bosquejo, un preparado de un libro, que primero fue un libro para divertirse, donde incluyó anécdotas del trío, muchas vivencias que tuvo en el trío, personajes que conoció del mundo financiero, del mundo empresarial, del mundo cultural también. Entonces escribe un libro que se llamó Primero Versos Picarescos Mexicanos, porque es picardía pero versificada, y siempre cuidando, pues tiene que llevar algo humorístico, pero nada de vulgaridad, ¿no? Nunca, era un hombre ajeno a la vulgaridad. Sí, nunca usó palabras vulgares, nunca prefirió usar palabras que no sonaran bien. Bueno, entonces, total, eso fue como un ensayo para después hacer ya novela seria. Él escribió una novela que se llama Sembrador sin Tierra, que está ambientada, tiene un mensaje social muy bonito, porque es en la revolución de un maestro que se enrola en las filas revolucionarias con la esperanza de que le den tierras para cultivarlas. Entonces pues pasa peligros y todo y logra sobrevivir, se enamora de una maestra y finalmente le dan sus tierras, pero pues la historia no por nada está interesante, valdría la pena para hacer una película o hasta una serie novelada de esa novela. Y escribió un programa que se llama Tetracuentos, 4 cuentos cortos, o 4 cuentos largos o novelas cortas, que abarcan diferentes temas, muchos de la sociedad de aquella época, del Jalisco de los años 20, que él vivió, de los 20 y los 30. Entonces, es como novela costumbrista, en cierta forma, cuento costumbrista. También escribió lo que se llama una versión del Quijote en México, el Quijote Huehuenche, se llama el Quijote, un Quijote adaptado a México. Perdón, César, y es que tenía un cuñado muy talentoso también. Un cuñado, no les conozco, se barrieron sobre todo Quevedo era terrible para criticar y para hacer satírica. Entonces tiene cosas muy muy curiosas, cosa desconocida aquí de México, también poesía que se escribió anónima, porque le tenían miedo al desprestigio, a que los criticaran. Poesía que se escribió en el siglo XVIII y XIX sobre todo, pues como estaba muy arraigado las cosas de la iglesia, lo hicieron anónimo muchos, pero está mucha poesía que tiene un valor literario, nos guste o no. De hecho hay una gran cantidad de poesía anónima. Satírica. Yo rescaté una canción anónima de Manuel Acuña hace años. Es una canción que no aparece publicada en ninguna parte. Por accidente la encontré en un periódico
de la época justamente de Coahuila. En Coahuila. Sí, es increíble y triste que casi nadie, pocos, más bien particulares, ciudadanos mexicanos, algunos se han ocupado de rescatar ese tipo de obra que tiene talento, indiscutiblemente. Pero como digo, algunos, el ánima de Sayula, por ejemplo, para mucha gente lo critican, que es muy fuerte, que tiene cosas muy fuertes, pero hay que leerlo desde un principio. Es una poesía muy bella que empieza describiendo la noche, aquella noche, negro todo cubre el cielo, etcétera. Es una forma muy bella desde el que escribió. Lo hizo anónima por temor a la iglesia, allá en Sayula, Jalisco, quedó anónimo. O se le atribuye a un Teófilo Pedrosa, pero no se sabe si fue el que lo escribió. O sea, también se lo atribuye a un boticario, que por ahí tenía su farmacia. Entonces, digo, hay ese tipo de cosas, lástima que muchas interesantes, lástima que se han perdido también en los siglos y en el tiempo, cosas que no se pueden rescatar. Pero mi padre se preocupó mucho de rescatar todo eso, no solamente de México, de Hispanoamérica. Sí, perdón César, es que es maravilloso rescatar cosas. Mira, yo en lo personal tengo la afición de rescatar particularmente cuentos antiguos del siglo XVI, siglo XVII, XVIII, generalmente franceses, suizos, de diferentes partes, pero particularmente franceses, cuentos que son maravillosos y que por alguna razón se le escaparon a los poetas del siglo XIX, del siglo XX, inexplicablemente, ahí estaban empolvados y de repente los rescatas y vuelven a la vida, y son cuentos que pareciese que se escribieron hoy. Sí, casi todas las culturas, porque tanto en el Asia como en todas las culturas lo hay, ha habido historias que ya existían a veces coinciden, se reinventan sin que se conozcan, por eso pueden decir, no es que fulano plagió, no, es que hay que ver quién escribió primero, y a veces la temática se repite. Entonces, por ejemplo, no me voy a meter en detalles, pero hay obras clásicas de literatos europeos, algunos, que se dicen que ya la historia existía en países de asiáticos, o coincidió que las crearon allá y también acá. Claro, pero y tienen cierta semejanza, ¿no? Semejanzas, coincidencia o no, porque también tenemos que ver que hay coincidencias también. Y sí las hay, por ejemplo, como en el caso del cuento de Barba Azul, de Carlos Perrol, que tiene una gran similitud, por ejemplo, con un cuento muy antiguo de la vieja Irlanda, que se llama El castillo de color púrpura, prácticamente la misma trama. Correcto. Probablemente el argumento es distinto, pero la trama es exactamente la misma, y tiene la misma crueldad. Sí, de hecho, como digo, es que la creatividad a veces es como el invento, a veces se inventa en un lugar y el mismo invento a veces se logra en otro lugar, en diferentes épocas. Entonces es bien. Volviendo al tema, entonces, pues sí, mi padre explotó la cuestión literaria, se entusiasmó hizo otro cuento para niños jóvenes, que se llama El diario de un árbol, está traducido al inglés, que se quiso promover allá con Walt Disney, para ver si se hacía algo temático de una obra animada, que habla del cariño a la naturaleza, del amor a la naturaleza, del cuidado que debemos de tener por los árboles. Entonces está esa obra del diario de un árbol. Hay varias cosas ahí de mi padre que están un poco